Buenos días, familia Vida, bienvenidos. Qué bueno que puedas acompañarnos donde quiera que estés, si estás aquí en Panamá o en el extranjero. Quiero invitarte a que juntos adoremos al Señor y le demos gracias por su misericordia. Ten presente que Dios te ama, que Él es fiel y que siempre es bueno con nosotros. Nos gustaría escuchar de ti. Coméntanos lo que Jesús ha hecho en tu vida. Búscanos en Instagram, Facebook o YouTube como Somos Vida Panamá. Comencemos. Esto es vida. Buenos días, iglesia. ¿Estás listo y preparado para alabar y adorar al Señor en esta mañana? Vamos ahí. ¡Woo! Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¡Vamos! Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor, gracias. Te levantaste con poder, Señor. Tú tienes la victoria. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Te bendecimos. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, por haber llevado nuestro pecado en esa cruz. Gracias, Señor, por tu sublime amor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos claras
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Oh, gracias, sí, Señor. Digno es el Señor, eres digno, digno, digno. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Señor. Buenos días, amada familia. Buenos días, amada iglesia. Gracias por
permitirnos llevarles el mensaje de la palabra del Señor. La verdad es que a nosotros nos anima y nos emociona, nos llena de satisfacción poder llevarles ese mensaje de lo que Dios pone en nuestros corazones. Y el mensaje de hoy lo titulamos Prepárate, ya falta poco. Ahora bien, fíjense, la semana pasada estuvimos conversando y el mensaje de la semana pasada lo titulamos No hay vuelta atrás. Y estuvo basado en el libro de Números, el capítulo 13 y el capítulo 14. Y conversamos un poco sobre la incertidumbre que experimentamos durante el año 2020 con todos los sucesos que habían pues ocurrido en este año y que de hecho todavía estamos atravesando de cierta forma. Y lo comparábamos con el pueblo de Israel, la incertidumbre que sintió en el camino por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y esto estaba, búsquenlo, el mensaje, de hecho, búsquenlo en nuestros canales de YouTube, en nuestro canal de Facebook, lo pueden repasar para que puedan ver la secuencia de lo que vamos a estar conversando hoy. En ese mensaje de la semana pasada estuvimos hablando pues de los 12 espías que manda Moisés a la tierra de Canaán para investigar a la tierra prometida. Y 10 de ellos regresan después de 40 días, regresan los 12, pero 10 de ellos traen un informe terrible. Un informe que dice, no vamos a poder con esto. Y ese informe detona, termina como de poner la gota que derrama la copa sobre el sentimiento de frustración e incertidumbre que estaba sintiendo el pueblo de Israel al no llegar aún a la tierra prometida. Y pues empiezan a ellos a preguntarse y a cuestionarse, ¿para qué Dios nos trajo hasta aquí? ¿No sería mejor regresáramos a Egipto? Sin embargo, 2 de los espías, Josué y Caleb, con su mirada puesta precisamente en Dios, en el Dios que dio la promesa, pues dijeron, esto es pan comido, el Señor nos entregará la tierra. Y mencionamos que Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás y que Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte aquí. Él va a continuar su plan, lo va a perfeccionar en tu vida. Y hablábamos de 3 puntos. No debes poner tu confianza en la promesa, sino en el Dios que dio la promesa. No calibra, el segundo punto, tu perspectiva de la situación, sabiendo que Dios está por encima de cualquier circunstancia que puedas tener. Y número 3, hablamos de que nunca olvides de que Dios está de tu parte. Hoy quiero que veamos y que continuemos esta misma historia del pueblo de Israel en su peregrinar, en su pasar por el desierto hasta antes de llegar a la tierra prometida. Pero hoy vamos a analizar el libro de Deuteronomios, específicamente el capítulo 34 de Deuteronomio, y vamos a tocar también un poco del libro de Josué, el capítulo 1. Pero déjenme ponerles en contexto del capítulo 34 de Deuteronomio. Antes, todo el libro de Deuteronomios, de hecho, está lleno de las instrucciones que Dios les estaba dando al pueblo de Israel a través de Moisés. Este pueblo estaba recibiendo de parte de Dios instrucciones precisas de vida y de la relación de ese pueblo con Dios. De hecho, en el capítulo 30, Dios les dice, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, ustedes escojan, si me obedecen le va a ir bien, si me desobedecen van a ser destruidos y les va a ir mal. Sin embargo, en el capítulo 34 de Deuteronomio sucede algo, y es que en ese capítulo Moisés muere. De hecho, Dios le dice a Moisés, sube al monte, desde aquí vas a ver la tierra prometida, y allí en el monte Nebo muere. Y Dios empieza un trato con ese pueblo de Israel posterior a la muerte de Moisés. De hecho,
Dice la palabra allí, leámoslo en Deuteronomios capítulo 34, del versículo 5 al versículo 8. Dice, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Ahora bien, a pesar de que Moisés ya había anunciado su muerte y quién iba a ser su sucesor, era evidente que la muerte de Moisés había causado una profunda tristeza y un profundo llanto en el pueblo de Israel. Al punto de que, miren cómo describe los últimos versículos del libro de Deuteronomio a Moisés. Fíjense, leámoslo. Versículo 10 al 12 del capítulo, seguimos en el capítulo 34 de Deuteronomio. Dice el versículo 10, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés. Miren la frase esta, con quien el Señor tenía trato directo. Wow, miren esto. Versículo 11 dice, solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor les mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Y así cierra el libro de Deuteronomios, los primeros 5, el Pentateuco, escrito por Moisés. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel continúa. Y quiero que ahora entremos al libro de Josué capítulo 1, que es donde vamos a estar desarrollando nuestro pasaje central el día de hoy. Y dice así, Josué 1, del 1 al 3, dice así, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán que prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como lo prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toque la planta de sus pies. Ahora bien, este pasaje nos enseña algunas cosas. Y es que probablemente en este transcurso, probablemente en el 2020, probablemente en todo este proceso que has estado viviendo, has tenido pérdidas. Quizás te trajo tristeza y dolor. Conversábamos un poco la semana pasada de eso, todo lo ocurrido durante este último año pasado. Quizás también lloraste por 30 días o cuidado todavía has estado llorando. Pero déjame decirte algo. Número 1, la promesa de Dios sigue en pie. Su palabra permanece para siempre. Dios no ha terminado contigo. Su plan de llevarte hasta la tierra prometida no ha cambiado. De hecho, aunque en este momento aún sientas dolor, aunque en este momento todavía estés experimentando algo de frustración, el Señor te dice hoy, prepárate para avanzar. No importa, aunque no veas el panorama claro, aunque no veas que las cosas han mejorado como tú quisieras, prepárate porque ya está cerca, ya falta poco. Prepárate para avanzar, para llegar a la tierra prometida. Ahora bien, vamos a seguir leyendo en Josué. Josué capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice así, el Señor hablando con Josué todavía, dice, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Y fíjense el versículo 5, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y
Esta es la instrucción que estaba dando Dios a Josué. Dios le estaba diciendo a Josué, van a conquistar la tierra prometida. Dios le está diciendo a Josué, prepárate. Dios le está diciendo a Josué, mi promesa sigue en pie. Le estaba diciendo, mi plan no ha terminado contigo. Ahora bien, si esto lo traspolamos a nuestros días, tú me dirás, Daniel, pero entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo yo para recibir esa tierra prometida? ¿Cómo me preparo yo entonces para avanzar hacia el lugar que Dios me ha prometido? Bueno, ahora bien, a veces confundimos qué es la preparación. Y a veces pensamos, bueno, si voy para la tierra prometida, entonces quizás debo comprarme un carro más grande porque pues la tierra prometida pues debe ser que necesita que yo me prepare económicamente. De pronto comprarme ropa más elegante porque Dios me dará una posición importante. No es eso. No es eso. ¿Quieres que te diga cómo prepararte? Dios se lo dijo a Josué. Allí mismo, sigamos leyendo, está clarito. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice el versículo 6, Dios hablándole a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Mira esto, escucha esto, presta la atención a este versículo. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y el versículo 8, fíjense lo que dice. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Oh, tremenda promesa de parte del Señor para Josué y para hoy día para nosotros también. Ahora bien, fíjense que la preparación que Dios le estaba pidiendo a Josué no era una preparación militar, no era una preparación, ojo, el pueblo de Israel próximamente iba a entrar en una guerra, iba a entrar en un enfrentamiento bélico, pero Dios lo que le estaba diciendo es, prepárate para obedecer mi palabra. La preparación que Dios quiere para tu vida es en la obediencia a su palabra. No necesitas otra preparación. Le dice Dios a Josué, esfuérzate en obedecer mi palabra. Lo que Dios está diciendo es que para mí la prioridad es la obediencia. Sí, vas a enfrentar retos, sí, vas a tener conflictos, sí, vas a tener que luchar, sí, vas a tener que enfrentar gigantes, sí, vas a tener que enfrentar murallas fortificadas, sí, es cierto. Pero la preparación que yo quiero para ti es en la obediencia de mi palabra. No en otra cosa. Para mí, te dice el Señor, lo importante, la prioridad es que obedezcas mi palabra. Préstame atención en esto, que estoy convencido de que Dios está hablando a nuestras vidas a través de esto. Y lo que quiero transmitirte hoy es que es Él quien pelea tus batallas. Es Él el que derriba las fortalezas y los muros. Es Dios quien rompe los cerrojos y quien abre las puertas. La victoria sobre tu adversidad proviene de Dios. Lo que a ti te corresponde es esforzarte y prepararte en obedecer tu palabra, su palabra. Veamos nuevamente el versículo 8. Versículo 8, Josué 1, del 6 al 9, pero veamos el versículo 8. Dice, recita siempre
el libro de la ley. Esta es la instrucción precisa de la preparación que Dios estaba hablando a Josué. Recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche. Y 3, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Aquí claramente vemos 3 verbos, 3 instrucciones precisas que Dios le estaba dando a Josué. La preparación de Josué, y que es la preparación que Dios quiere que tú tengas el día de hoy y que todos tengamos el día de hoy, es en su palabra. Y dice, recita, medita y cumple. 3 verbos, 3 acciones. Ahora bien, definamos un poco cada uno de esos verbos. Vayamos al diccionario, sencillo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y definamos primero recitar. Fíjense lo que dice el diccionario de recitar. Dice, decir en voz alta una cosa que se sabe de memoria. ¿Estás recitando su palabra? Esta es la primera instrucción que Dios le dio a Josué. Recita la palabra. Repito el significado. Recitar, de acuerdo al diccionario de la lengua española, dice decir en voz alta una cosa que se sabe de memoria. ¿Te estás aprendiendo de memoria la palabra? Miren, siempre lo digo, pero y yo sé que esto nos pasa a todos los que enseñamos y predicamos. Y es que Dios nos confronta a nosotros primero antes de poder transmitir un mensaje. Y fíjense, la segunda palabra o el segundo verbo o la segunda acción que Dios le dice a Josué es medita en la palabra de día y de noche. Le dice, la primera fue recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche. Ahora, definamos medita. Medita, de acuerdo al diccionario, dice, fíjense esto, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Es decir, meditar implica pensar, considerar con detenimiento, estudiar, comprenderlo bien, formarse una opinión y tomar decisión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la palabra del Señor, su instrucción, su mandamiento, debe estar arraigado en nuestros corazones al punto de que forme nuestro criterio. Que nuestra opinión, nuestro criterio, nuestras decisiones estén basadas en la palabra. Esto es lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Esta es la preparación que Dios quería que Josué tuviera y que Dios quiere que tú y yo tengamos hoy. Y número 3, cumplir. Dios le dijo, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, y dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Definamos qué es cumplir. Dice, realizar la función o labor que le corresponde. Es decir, es tu tarea. Es lo que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Cumplir su palabra es nuestra responsabilidad. Y termina diciendo el versículo 8, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres llegar a la tierra prometida? ¿Quieres atravesar las circunstancias difíciles
y que se cumpla el plan de Dios en ti, entonces prepárate, porque ya falta poco. Y prepárate en recitar, meditar y cumplir su palabra. Fíjense, esto de verdad que es retador para nosotros. Y se los digo porque a pesar de que sí, yo fui en lo personal inculcado desde niño por mis padres a leer la palabra, sé que yo también puedo dar más. Sé que yo también necesito reforzar esto. Todos lo necesitamos. Pero confundimos a veces la preparación que Dios quiere para nuestras vidas. Pensamos que quizás como vamos a tener una guerra como tenía el pueblo de Israel, tenemos que hacer calistenia, tenemos que preparar el hacha, Y Dios lo que está diciendo, no. Procura mi palabra. Procura recitar, meditar y cumplir mi palabra. Del resto me encargo yo. Tus victorias van a ser como consecuencia de que has recitado, meditado y cumplido mi palabra. Yo voy a abrir puertas, te dice el Señor. Yo voy a romper cerrojos de hierro. Yo voy a derribar los muros. Con mi poder lo voy a hacer, pero tu trabajo es recitar, meditar y cumplir con detenimiento su palabra y su mandamiento. Y dice la palabra, solo así, no hay otra manera. Dice, solo así prosperarás y tendrás éxito. Miren, con mucha frecuencia nos esforzamos en nuestra vida diaria y eso es, de hecho no está mal. Nos esforzamos en tener éxito. Y no es malo desear tener éxito. A veces lo malo es que enfocarnos en el éxito, cuando Dios lo que nos pide es que nos enfoquemos en su palabra. Cuando Dios nos pide que profundicemos, que recitemos, meditemos y cumplamos su palabra. Y esto me da a entender lo que Dios nos está pidiendo es obediencia. Porque el éxito en nuestras vidas, el cumplimiento del plan, la tierra prometida, va a llegar como consecuencia de profundizar en su palabra. Nuestro Señor Jesús lo dijo, no se afanen. ¿Acaso no saben que Dios, el Padre, sabe de lo que ustedes tienen necesidad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser por añadidura. Lo demás va a venir como consecuencia de tu esfuerzo en su palabra. ¿Qué tal si oramos hoy? ¿Qué tal si le decimos, Señor, ayúdame? Padre, quizás no he hecho las cosas como debiera. Quizás no he puesto el empeño necesario para recitar, meditar y cumplir tu palabra. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Te pido, Señor, que pongas en mí las fuerzas necesarias, Padre, para hacerlo. Señor, me comprometo hoy a esforzarme y a ser valiente en prepararme para recibir lo que tú tienes para mí. En prepararme para alcanzar el plan perfecto que tú has trazado para mí. Reconozco, Señor, que quizás he sido débil. Reconozco, Señor, que quizás no he puesto el empeño necesario. Por eso hoy te pido perdón, Dios. Y te pido que me ayudes, Señor, a esforzarme, Dios, para poder profundizar en tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios. Padre, que ayúdame a meditar de día y de noche en tu palabra, Señor. Ayúdame a inculcarla a mis hijos. Ayúdame, Señor, a poder centrar mi opinión, centrar mi criterio, centrar mis decisiones
en tu palabra y ser obediente a ella, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas cada una de nuestras oraciones. Y sabemos, Dios, que tú estás allí obrando en nuestras vidas. Que tu plan perfecto para nosotros no ha terminado. Y que tú estás en control, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, por haber llevado nuestro pecado en esa cruz. Gracias, Señor, por tu sublime amor. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno el
Gracias, Dani, por esa tremenda palabra. Dios es bueno. Recitar, meditar y cumplir. Ese es el desafío con el que nos quedamos este día, con el que me quedo yo y con el que te quedas tú, para cumplir esa palabra maravillosa que Dios nos ha regalado el día de hoy. También quiero aprovechar para agradecerle, mi amado hermano, agradecerle por su fidelidad. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy, ¿sabe? Lo seguirá haciendo. También quiero aprovechar para mandarles un saludo de parte de nuestro pastor Raúl. En este momento está pasando por quebrantos de salud. Desafortunadamente, pues sí, adquirió el COVID-19, pero afortunadamente está estable. Y anoche estuvo hablando con Dani y le mandó saludos a cada uno de ustedes. Y de parte del pastor Raúl, pues que saludos. Y queremos agradecerle también a cada uno de ustedes por sus oraciones. Sabemos que amamos a nuestro pastor y está en el corazón de todos nosotros. Así que si tiene tiempo ahora, levante una oración delante de Dios y ponga a nuestro pastor delante del trono de la gracia para que Dios lo bendiga y lo saque de ahí lo más pronto posible. También por las diferentes familias de nuestra congregación que están atravesando por COVID. Son varias las familias que desafortunadamente se han contagiado, pero creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que bendice. Dios es maravilloso y sabe, mi amado amigo y hermano, soy fiel testigo del respaldo de Dios y del milagro de Dios. Dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado Dios no le echa fuera. Y si sabemos llegar delante de la presencia de Dios con acción de gracias y creyendo que Él va a contestar nuestras peticiones, le vamos a hallar y Dios nos va a responder. Dios es bueno y Dios es maravilloso, mi amigo. Así que antes de cerrar y bendecirlos, quiero pedirle que se comprometa con Dios el día de hoy a orar por esos miembros de esta iglesia. Tal vez algunos usted los conozca, para que Dios los guarde, Dios los levante, los restaure, Dios los sane por nuestro pastor. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te dé salud. Que el Señor te dé bendición. Que el Señor conteste las peticiones de tu corazón. Que el Señor traiga a tu vida sanidad. Que el Señor traiga a tu vida paz. Que el Señor provea en tu vida para que el propósito bendito de Dios se cumpla en tu vida. Y que esta semana puedas ver el favor de Dios obrar en tu vida. Y que esa petición que está en tu corazón, no importa cuál sea, Dios la conteste y ponga en tu vida mucha paz. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga, mis amados hermanos.